Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Un poco el título de esto es Prácticas para mejorar la vida. ¿Sabías el título? ¿Sí? Vale. ¿Qué queréis mejorar? Porque es la clave. Hablar por hablar no tiene sentido, ¿no? ¿Qué queréis mejorar? ¿Qué cosa, por ejemplo? Y quizás, en la medida en que vosotros digáis, escojáis el menú, pues yo puedo profundizar más en una cosa o en la otra. ¿Qué os apetecería mejorar? Si no es nada, no vamos ya, ¿eh? Porque pues todo en la vida, ¿no? Pero todo. ¿Y con qué comenzarías? Pues por conocerme a mí mismo más. Conocerme más a mí mismo. Sí. Perfecto, un buen comienzo. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa decís? Romper un anclaje que tengo en hablar en público. Romper un anclaje, perfecto. Estos anclajes que tenemos que ni siquiera sabemos de dónde vienen, como veremos, pues hay muchas opciones de romperlos y cambiarlos. Gracias. ¿Qué más? Es como la carta a los reyes, ¿eh? Si pedís, a lo mejor os llega. Las relaciones familiares. Relaciones familiares. ¿Y cuál es la dificultad? El trato. El trato. Mejorar la comunicación. Perfecto. ¿Tú? El trabajo, mejorar el trabajo. ¿Qué cosa? Hacer más cosas en el trabajo, desarrollarse más en el trabajo. Perfecto, desarrollarse más en el trabajo, muy bien. ¿Qué más? Centrarme en lo que estoy haciendo, no esa preocupación de lo que voy a hacer después, lo que me dio, lo que pasó ayer. Perfecto. Estar ayer y estar mañana. La compañera dice centrarme en lo que estoy haciendo, no estar pendiente de lo de ayer ni lo que va a pasar después. Correcto, muy bien. Estar en el presente, ¿no? Vale, ¿qué más? Sí. Ser capaz de manejar tus pensamientos, que no te dominen tus emociones. Perfecto, encauzar pensamientos y emociones para que no te dominen. Muy bien. ¿Qué más? Sacar lo mejor de mí. ¿Y en qué área, por ejemplo, sacar lo mejor de ti? Pero si tuvieras que comenzar por una, ¿por cuál comenzarías? Me da igual, que es hacia el otro. Que profundizar tanto en mí que siempre salga... Perfecto, y hacia el otro. Muy bien, gracias. ¿Qué decías tú? Entre otras muchas, de sacar las potencialidades que puedo llevar dentro de las relaciones de pareja. Sacar las potencialidades que uno tiene dentro de las relaciones de pareja. Muy bien, gracias. ¿Qué más? ¿Sabes lo que nos han acostumbrado? A pensar siempre en evadir las cosas y decir esto no quiero, esto no quiero, esto no quiero. Y muchas veces no nos han enseñado nunca, o pocas veces, vamos a poner así para dar alguna opción, para decir que el cerebro no puede no pensar. Es algo esencial, es una tontería, pero es tan esencial porque yo digo, no quiero discutir con Pepe. ¿Qué aparece en la cabeza? La discusión con Pepe. Y la discusión con Pepe es una orden que te estás dando porque la dices tantas veces que tu cerebro dice, a esta chica le gusta discutir con Pepe, o a este chico. Entonces el cerebro no puede procesar el no pensamiento no existe. No quiero engordar. Estamos en operación bikini, no quiero engordar. No quiero comer chocolates. ¿Qué hace tu cerebro? ¿Pensar en chocolates? ¿Pensar en engordar? Entonces lo importante, y si queréis llevar algo realmente sencillo, pero importante, muy importante, es decir lo que sí queréis. Y mientras más concreto, mejor. Porque como el cerebro no tiene toda una representación de toda la vida, de lo que significa que me vaya bien en todas las áreas de mi vida, eso es algo muy gordo y el cerebro no lo registra. Pero si quiero mejorar en esto específicamente, en esta situación, en relaciones de pareja, o en hablar en público, en lo que sea, lo que habéis dicho vosotros, decir lo que sí queréis y en lo más concreto posible. Entonces el cerebro sí tiene la oportunidad de concretar, si no se pierde, realmente. Visto esto, entonces comenzamos. Programación neurolingüística. Surge a principios de los años 70 en la Universidad de Santa Cruz, en California, de la mano de dos hombres que ellos a sí mismos llamaban curiosos. Uno de ellos, John Grinder, que es lingüista y en ese momento era profesor de la Facultad de Psicología, y que entonces tenía unos 29, 30 años. Pensar que esto ya hace 34 años, 35. Y progresiva, quiere decir que de las extremidades iba hacia el centro del cuerpo, de tal manera que con 17 ya estaba paralizado el diafragma prácticamente y ya no podía respirar.
En aquella época no había pulmotor, por lo tanto estaba condenado a morirse. Y de hecho él escuchó una noche al médico decirle a su madre: me parece que Milton de esta noche no pasa porque ya no tiene ni aire, no puede respirar. Bueno, la cuestión es que el niño escuchó que su madre lloraba y entonces dijo: voy a mantenerme despierto, no voy a dormirme en toda la noche. Entonces, claro, cuando amanecía y empezó con su hilillo de voz: mamá, mamá, estoy vivo. Y con la alegría de la madre, él cuenta, años después: yo me di cuenta ese día que los médicos me daban por muerto. Y que si no me curaba yo, no me curaba nadie. Y empezó a hacer todos los trabajos mentales, empezó a sugestionarse, y él terminó de recuperarse totalmente. Estudió medicina, estudió psiquiatría, y cuando estaba estudiando psiquiatría se dio cuenta de lo que él había hecho era una autohipnosis. Y empezó todo un proceso de entender cómo funciona eso de la hipnosis, la comunicación con el inconsciente, de todo lo que se podía hacer, y se transformó en un hombre que nos ha enseñado y ayudado. Es lo que se llama hipnosis ericksoniana o lenguaje ericksoniano, para aprender a hablar a los dos planos, al consciente y al inconsciente. Tened presente que hoy en día se dice que el inconsciente, todo lo que nosotros hacemos inconscientemente, representa el 90% de todo lo que hacemos todos los días. Quiere decir que si sabemos guiar, educar, dirigir, vamos a decir, nuestro inconsciente, tendríamos un gran aliado en nosotros mismos. Otra cosa por eso que decían de sacar potencialidades, pues ahí está, en el inconsciente están la mayor parte de las potencialidades, ¿no? Otra de las personas que modelaron fue Fritz Perls, el padre de la terapia gestáltica, de la Gestalt, psicología gestáltica. Aquella persona que fue el que comenzó a decir, en una época donde el conductismo era el rey dentro del mundo de la psicología, dice: pero si nosotros no tocamos las emociones, no tocamos nada. Es importantísimo implicarnos en el tema emocional. Las ratas a lo mejor tienen una reacción emocional distinta con esto que le está dando una descarga y van para aquí, van para allí. Pero nosotros tenemos conexiones emocionales profundas que hacen que inclusive seamos capaces de dar la vida para salvar a otra persona, aunque sea pues, porque sentimos que aquello es importante, porque la emoción y el sentimiento nos ponen en marcha. Y otro de los grandes de aquella época, Gregory Bateson, un hombre que junto con Waslawik cambió toda la teoría de la comunicación humana, que ahora hablaremos un poquito más. Quiere decir que estudiando a estas personas, Bandry y Grinder se dieron cuenta que podían modelar a estos buenos comunicadores y enseñar las técnicas que iban descubriendo a los compañeros de la Universidad de Richard Bandler, que en aquel momento eran los que siguen siendo hoy los grandes de la PNL: Robert Dills, Anthony Robbins, Stephen Gilligan, es decir, las personas que eran compañeros de él y que después empezaron a ser los primeros profesores que hubo de PNL. Con todo esto sistematizaron esos patrones de comunicación y cambio más eficaces, y de ahí surge lo que 2 años más tarde, bueno, me estaba saltando porque no me salía. Es decir, lo que lograron fue enseñarle a los compañeros de Bandler que eran capaces de reproducir los sistemas de comunicación que tenían Virginia Satir, Milton Erickson, es decir, que fueron capaces de hacer más o menos lo mismo. Quiere decir que eso que era el genio de una persona que como pasa con un médico, que es decir, va viendo enfermos durante 20, 30 años, y cuando alguien entra en la consulta dice: problema de riñón. Y muchas veces no sabe explicar de cómo lo dice. Esto es lo que se llama ojo clínico. ¿Por qué dices que tiene problema de riñón? Pues no lo sabe. Entonces estos buenos comunicadores inicialmente no tenían ni idea de cómo lo hacían. Y de aquí viene una pregunta que os suelo hacer yo cuando estamos hablando de este tema. ¿Alguien intentó, sin haber hecho nada de PNL, leer un libro de PNL sin haber hecho ningún curso? ¿Alguno de vosotros? ¿Sí? Perfecto. Y os pregunto, ¿habéis entendido algo? Habiendo intentado leer un libro de PNL sin haber hecho ninguna práctica, es difícil entender la PNL. Es difícil. Hay cosas, sí está la PNL para Drumis ahora, que claro. Pero ¿sabéis por qué es difícil? Porque justamente Bandry y Grinder no hicieron ningún cuerpo teórico, sino que las cosas que iban aprendiendo de Virginia Satir, cosas sueltas, se le iban enseñando a los compañeros. Y otra vez, otra cosa que le enseñaban, y otra cosa que le enseñaban. Quiere decir que en un principio fueron aprendiendo habilidades, pero no había una forma de conexión entre estas habilidades. Entonces, había al final una gran variedad de técnicas y cosas, pero no había una conexión. Entonces, era difícil transmitir esto.
Pasaron muchos años hasta que al final se logra empezar a generar una sistematización y una teoría que permita explicarlo. Pero en un principio realmente complejo. Los primeros libros de PNL son para no leer. Ahora hablaremos de alguno de ellos. Bueno, la clave es que con todo esto al final, al sistematizaron esos patrones, empezaron a descubrir lo que se llama la programación neurolingüística. ¿De qué viene esto? Programación, porque estamos programados por todas las experiencias de nuestra vida, por todo lo que nos ha sucedido. Y una de las grandes noticias que brinda la PNL es que estos recuerdos, aprendizajes, programaciones pueden cambiarse. Yo os mostraré algunos fragmentos de vídeos al final de la charla para que veáis cosas importantes, pues miedos, traumas, fobias, lo que fuera, de qué manera se pueden reprogramar. Quiere decir que podemos ser más libres de todas estas cosas. La palabra neuro, ¿de dónde viene? De la neurología, porque cada uno de nuestros comportamientos está grabado a nivel de corrientes neurológicas. Esas corrientes neurológicas se van formando poco a poco. Es decir, yo camino y poco a poco voy aprendiendo a coordinar todos los movimientos para caminar sin pensar. Pero estas corrientes no están para toda la vida. Estos circuitos se pueden cambiar. Es muy fácil saberlo. Y todos lo hemos cambiado alguna vez. O hemos visto a alguna persona que lo cambiaron. Yo me rompí un codo cuando era pequeño y estuve escayolado bastante tiempo. Y cuando me quitaron la escayola no movía la mano. Tuve que aprender a mover el brazo de nuevo. ¿Lo habéis visto en alguna persona o en vosotros? ¿Qué quiere decir? Que se me habían borrado los programas. Y con la práctica, como ya estaba la base, poder reprogramar. Quiere decir que los programas se borran. Esto es importantísimo saberlo. Es decir, que cualquier cosa que nosotros tenemos se puede cambiar. A nivel de nuestro comportamiento, a nivel de nuestras actitudes, se pueden reprogramar todas estas cosas. Y por último, el tema del lenguaje, porque el lenguaje sostiene nuestra disposición ante la vida. Cuando yo digo, yo soy así y hablo y me cuento las cosas, estoy manteniendo una forma de ser. Y ese lenguaje también se puede cambiar. Y esto fue lo primero que Bandler y Linder descubren, que podemos cultivar un lenguaje nuevo. Y para ello se valieron del modelado de estas personas. Entonces, no está funcionando bien la conexión. El primer libro que se escribió sobre PNL fue en 1975. Se llama La estructura de la magia, esta es la portada, y es el metamodelo del lenguaje es lo que presenta. Quiere decir, ahí se dan cuenta de cómo los buenos comunicadores hablaban y de qué manera facilitaban que otras personas pudieran cambiar, porque le enseñaban a pensar en lo que estaban hablando y de qué forma se podía hablar mejor. Este es uno de los libros que yo no sugiero que se lea como primer libro de PNL. Lo digo de verdad, porque es muy complejo, porque no es un libro escrito a propósito. Es un libro que fue transcrito de los seminarios que Bandler y Linder comenzaron a dar, y entonces, claro, empezaron a transcribir. Claro, de esa forma el libro no está estructurado como libro, hay huecos, vacíos y todo lo demás, y hace que sea complejo entender este libro. Pero la gran clave es que este libro le permitió a Bandler y Linder ser reconocidos en la Facultad de Psicología, en la universidad, dentro de todo el proceso de comunicación, es decir, de qué manera se podían facilitar los procesos de comunicación. La PNL ha ido evolucionando durante años con la aportación de investigadores de todo el mundo, y aquello que empezó en el área de la comunicación, hoy en día podemos decir que se ha expresado en muchos mundos. Terapia, deporte, enseñanza, empresa, salud, coaching, es decir, todo lo que tenga que ver con desarrollo personal. Por ejemplo, el metamodelo del lenguaje es la base de las preguntas poderosas del coaching. ¿Hay algún coach entre vosotros? ¿Sí? Pues cuando se habla de preguntas poderosas en coaching, cuando leéis un poquito de metamodelo, os dais cuenta que es puro metamodelo del lenguaje de la PNL. Bien, definición actual de la PNL. La PNL es un modelo formal y dinámico de cómo funciona la mente y la percepción humana. Cómo procesa la información y la experiencia y las diversas implicaciones que esto tiene en la vida de una persona. O sea, lo que enseñamos, Bandler decía en un primer momento, enseñamos a la gente a usar su propia cabeza. La clave es cómo funciona tu mente, cómo funciona tu percepción. No vemos todo, no registramos todo lo que vemos. No vemos todo y no registramos todo lo que vemos. No escuchamos todo lo que hay y tampoco registramos todo lo que escuchamos. O algunas cosas sí, pero la mayor parte no. Nos olvidamos tan rápido que al final los pensamientos se quedan fijados en alguna parte. Y cuando hoy en día se trata de descifrar la mente,
No tenemos una definición estricta y exacta de lo que es la mente. La mente, se dice, es como un proceso de todo el conjunto de información que recibimos. Y está vinculada a los 3 cerebros que tenemos los seres humanos. Tenemos el cerebro antiguo, después veremos un poco todo el cerebro instintivo, después aparece el cerebro emocional, después el cerebro racional. Y nosotros queremos dirigir nuestra vida con la razón, mientras que el cerebro instintivo es 500 veces más rápido en respuesta que el cerebro racional. Y el cerebro emocional 50 veces más rápido que el racional. Quiere decir que la mayor parte de las veces es toda la parte emocional e instintiva la que dirige nuestros comportamientos. ¿Y esto quién se ha dado cuenta últimamente? Los vendedores. Por eso existe todo el uso de la neurología para las ventas, el neuromarketing. Y entonces, ¿de qué manera te hacen llegar la información? De la parte más instintiva. Y de esa forma instintiva tomamos las decisiones. Al final compramos la mayor parte de las veces de una manera totalmente inconsciente. Quiere decir que esto que llamamos mente es algo difuso realmente. Pero tenemos que utilizar para algo el cerebro. Tenemos que aprender a utilizarlo porque es una de las formas de dirigir nuestra mente. Y este es el proceso que la PNL hace. Vamos a hablar de cómo nosotros preparamos un curso de PNL y lo que se puede ir logrando, que está en medida de lo que vosotros habéis dicho hace un ratito. Quiere decir que tenemos un módulo 1 que es la comunicación, 2 objetivos, 3 emociones y estrés, 4 hipnosis ericksoniana, 5 organizar el tiempo, 6 cambiar creencias, 7 control de hábitos y cómo encontrar el origen de las emociones. Y el módulo 8 es sanar el pasado y crear un buen futuro. Vamos a ir viendo de a poquito. Módulo 1. Mejora tu comunicación interna contigo mismo y externa con los demás. El modelo de la comunicación en la PNL, los predicados y los movimientos oculares, ahora lo explicaré. Cómo superar conflictos de comunicación y el metamodelo del lenguaje para descubrir y trascender las limitaciones que nos autoimponemos con las palabras. ¿Qué quiere decir que Bandry y Grinder trabajaron tanto con la comunicación y qué descubrieron? Descubrieron que los seres humanos, al hablar, estamos expresando las formas en que pensamos. Esto se le llaman sistemas representacionales, cómo nos representamos las cosas. Eso de la percepción, de qué manera percibimos y a qué le prestamos más atención. Es decir, es indudable, percibimos a través de los 5 sentidos. Vista, oído, el tacto, el olfato, el sabor. Esas son las formas en que entra la información. Pero una cosa es lo que entra y otra cosa es lo que yo proceso. ¿Sabéis que no importa tanto lo que coméis, sino lo que asimiláis? ¿Es más importante lo que asimiláis que lo que coméis? Y podéis comer los bocados más exquisitos, todo lo que queráis, pero si no asimiláis adecuadamente, aquello no sirve para nada. El mundo del pensamiento es exactamente igual. Puedes llenarte de pensamientos maravillosos, pero ¿con qué te quedas? ¿Cuáles son tus filtros interiores que hacen que no puedas asimilar todo lo que está llegando? Por eso hablamos de que una cosa es la comunicación hacia afuera y otra es la comunicación hacia adentro. Y lo primero que hacemos en PNL es, oye, ¿tú cómo te comunicas contigo mismo? Pregunta rara, ¿no? Pero es que es la base, porque nos quieren enseñar a hacer, o bueno, se enseñan muchos cursos a mejorar la comunicación hacia afuera, pero si tú no mejoras tu comunicación contigo mismo, contigo misma, pues da lo mismo, ¿eh? Te estás mejorando la comunicación en un 10% cuando podrías aprovechar bastante más. Así que la clave primero es darse cuenta dónde está uno. ¿Y qué es lo que Bandry y Grinder descubren? Pues que realmente nos representamos la realidad en lo que se llama el sistema visual, auditivo y kinestésico. Quiere decir que en imágenes, visual, en palabras, y kinestésico es el conjunto de los otros 3 sentidos, tacto, olfato y sabor. Hacemos una representación. Y esto, en definitiva, es lo que Bandry y Grinder descubren, es cómo pensamos. Claro, decir que pensamos en imágenes, en palabras, en sensaciones, porque sí, no dice nada. Pero si empezamos a descubrir esto y nos damos cuenta de que almacenamos imágenes reales y fantaseadas, nuestra memoria, la mayor parte de nuestra memoria, no corresponde exactamente a nuestras vivencias.
sino a todo el conjunto de experiencias que hay en un entorno y al que yo le presto atención y que se mezcla con mi archivo de información. Quiere decir que tenemos la información que hemos vivido, lo que nos han contado, lo que le pasó a Pepe, lo que me enteré que le sucedió a María, la película que me impactó, el libro. Todo esto es el conjunto de nuestras memorias, visuales, auditivas, las frases que yo me digo a mí mismo. Todas esas cosas con las que yo me machaco todos los días forman parte de mi memoria. Nunca las he vivido a lo mejor, pero forman parte de mi memoria. Las sensaciones corporales, propioceptivas, reales o imaginadas. Quiere decir que dentro de toda nuestra memoria hay muchas cosas que no coinciden con nuestra experiencia directa. Y muchas cosas que son como, en el mundo de los ordenadores diríamos que son como pues, virus, esas bacterias que nos han metido para esos troyanos, lo que sea. Es decir, no nos damos cuenta cómo tenemos muchas de estas cosas que dificultan realmente nuestro pensamiento. Quiere decir que esa percepción que hacemos del mundo externo, dice la PNL, la forma en que nos representamos lo percibido tiene mucha importancia en nuestro lenguaje y por lo tanto en nuestra comunicación. ¿Por qué? Porque en base al sistema representacional que uno elige, construimos nuestro mapa del mundo en nuestra comunicación. Cuando comprendemos el mapa del otro podemos comunicarnos mejor y facilitar el trabajo conjunto y los procesos de cambio. Quiere decir que una persona que piensa en imágenes, las palabras que va a utilizar son el punto de vista, la perspectiva, el panorama, lo veo todo negro. Las personas que piensan en palabras hablarán de lo que les resuena, de la armonía de este pensamiento, de esos resultados maravillosos que yo me estoy contando y que van a producirse. Las personas que piensan en sensaciones táctiles, olfativas y gustativas, esto me dejó un buen sabor de boca, o me huele mal, o me deja temblando lo que me dices. ¿Entendéis? Es decir, que cada uno de nosotros tiene un lenguaje distinto. Y esto fue lo realmente original de Bandry y Grinder cuando escriben ese libro, porque fue lo que hasta ese momento nadie había puesto en evidencia. Esto le reconoció lo que es todo el reconocimiento académico y digamos de todo profesional en el mundo de la psicología, porque ayudaron a entender cómo dos personas hablando en distintos códigos, uno en código visual y el otro en código kinestésico o auditivo, me da lo mismo, se acercan pero no se comunican profundamente. Por eso, conforme cada ser humano piensa, se expresa con un lenguaje determinado. Si yo pienso más, todos pensamos en todo, cuidado, visual, auditivo y kinestésico, pero damos preferencia a un sistema. Es decir, me interesa más o me surge más por toda mi educación, por mi forma de ser, más lo visual, más lo auditivo, más lo kinestésico. Pues lo visual tiene que ver con el hemisferio derecho, lo auditivo con el hemisferio izquierdo y lo kinestésico con esa parte de conexión entre los dos hemisferios. Así que, dependiendo de la preferencia hemisferial a nivel del cerebro que tenemos, pues de repente tenemos preferencia más por una cosa que la otra. Hemos acostumbrado a ser así. Nuestro estudio, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos aprendido, nos llevan a una forma de pensar, que se puede cambiar. Nos podemos autoeducar, nos podemos reeducar en esa forma de pensar. Muchas veces no nos entendemos porque pensamos y hablamos de forma diferente. Yo he trabajado como experto en PNL en equipos para hacer el traductor entre lo que decía uno con lo que decía otro. Porque uno que hablaba, esto que estoy diciendo es muy rápido, pero aquí hay gente que ha hecho el practitioner, por ejemplo, y saben que una forma de hablar puede ser que el otro no lo entienda para nada, porque no te toca, no te llega, no hay manera de conectar. Y esto ocurre especialmente cuando hay conflictos. Cuando estamos de buen rollito y todo lo demás, pues nos entendemos. Pero cuando hay conflicto y cada uno tiene que defender lo suyo, pues ahí es donde toda esta dificultad emerge. Y el buen comunicador es el que puede moverse y hablar como cada una de las personas con quien se comunica. Por eso la PNL se utiliza tanto. Primero empezó en el mundo de la terapia, después en el mundo de la comunicación, de qué manera podías comunicar mejor, después en el mundo de la enseñanza, y después pasó al mundo de la empresa. Es decir, un profesor que sea exclusivamente visual, los alumnos que tienen esa preferencia le entienden perfectamente, pero los otros que tienen preferencia auditiva o kinestésica se pierden, no terminan de entenderle, porque desconectan, porque no hace una buena comunicación. Los buenos comunicadores, que hayan aprendido o no PNL, pero gente que después de mucho tiempo trabajan en la comunicación y tienen buenos resultados, utilizan los tres sistemas.
de todas las formas se comunican con todo el mundo. Esto es lo que importa. Así que esto es en el módulo 1, aprendemos esto, pero aprendemos nosotros de una manera práctica, no teórica. Es decir, para aprender PNL haciendo el curso de Practitioner es obligatorio hacer el 60% de práctica. La teoría se puede leer después, pero si tú haces una inmersión y aprendes en un grupo, supongamos que estamos todos juntos, y durante, como hacemos en el verano, durante 2 semanas estamos hablando, comunicándonos, cambiando, produciendo ejercicios, te empiezas a enterar de verdad cómo piensas tú y cómo piensan los demás, y cómo se puede mejorar la comunicación desde la práctica. Después la teoría se puede completar mucho, pero básicamente practicando. Y vamos al módulo 2, que tiene que ver con los objetivos. Es decir, cómo diseñar objetivos ecológicos atendiendo al sentido de la vida, al descubrir cómo piensa y la relación con tu dirección, estrategias, propósitos, objetivos, y el anclaje como una herramienta para potenciar tus recursos. La PNL, influenciada por Gregory Bateson, que se le llama el ecólogo de la comunicación, dijo que fue la primera que empezó a decir, bueno, vamos a ver, dentro de los objetivos que nosotros nos proponemos, una de las cosas esenciales que tenemos que plantearnos es cuál es la ecología de este objetivo. Y aparte, segundo tema fundamental, la dirección, porque el objetivo es una dirección, un objetivo que no coincida con la dirección de lo que tú crees importante, o la de la empresa, donde sea donde tú estás, pues ese objetivo pierde fuerza. Entonces una de las cosas fundamentales que nosotros proponemos es hacer como una especie de mapa. Y en este mapa decimos, bien, ¿cuál es el objetivo? Y el objetivo puede ser más concreto o más abstracto. De la misma forma que estabais hablando vosotros, que yo decía más concreto. Es decir, es importante hacer que la persona entienda que puede ser más concreto porque eso lo puede pensar perfectamente. ¿De qué te alejas? ¿Cuáles son tus impulsores? ¿Y de a qué te acercas? ¿Cuáles son tus atractores? Vamos a poner un ejemplo cualquiera. Yo quiero, pues, lograr, no sé, conseguir cambiar de trabajo. Una de las cosas esenciales es, ¿y qué quieres dejar atrás? Le empiezas a preguntar a una persona, ¿qué es lo que ya no quieres en tu vida? ¿Qué quieres dejar atrás? Es decir, aquí estaría la pregunta básicamente, el ¿por qué? ¿Por qué quieres dejar de trabajar? Entonces estás empezando a entender de qué te alejas. Y por otro lado empieza a decir, ¿y para qué quieres esto? Y una vez que logres esto, ¿qué otra cosa te va a brindar? Empezamos a hablar del para qué y empezamos a hablar del futuro. Por lo tanto, el por qué va hacia el pasado, el para qué va hacia el futuro. En algunas corrientes de coaching no se permite demasiado hablar del por qué. En PNL le decimos, no, mira, para hacer coaching también se puede utilizar el por qué. Lo único que en un momento adecuado. No la preguntes desde el principio porque si no se abre un melón difícil de aprender a utilizar. Entonces, cuando le haces entender a una persona a través de tus preguntas hacia dónde se dirige, qué es lo que quiere, genera una dirección. Y esa dirección, si la podemos orientar hasta nuestra visión, a lo que es nuestro propósito, nuestro sentido, la persona encuentra que al mismo tiempo que está logrando un objetivo, también va alimentando su sentido, lo importante para él o para ella. Primero hay que saber que constantemente todos los objetivos te llevan en un viaje que es alejarte de algo y acercarte a otra cosa. No puede ser de otra manera. O sea, únicamente que tú no hagas nada te mantendría siempre en el mismo lugar, sin alejarte ni acercarte. Pero cada vez que tú haces algo, cada vez que te acercas a esto, te alejas de aquello. Pero a veces es más importante la motivación que uno tiene por alejarse que por acercarse. Pero, perdona, eso no quiere decir que sea malo. Para nada. La clave es entender que esto es una fuerza enorme, un impulsor, algo que te impulsa a moverte. Y lo otro es un atractor, te tira. Lo adecuado es saber utilizar las dos cosas. Saber utilizar de lo que te quieres alejar y lo que te quieres acercar. Esa es una sabiduría, por así decirlo, ¿no? Entonces, aquí cuando hablamos de ese objetivo decimos, vale, hay distintos movimientos, distintas líneas, y también hay, ¿cuáles son tus interferencias? Porque muchas veces uno plantea objetivos hacia afuera, pero nunca se pone a plantear, bueno, ¿y qué tengo yo de interferencia interior que me está bloqueando, que hace que se dificulte el logro del objetivo? No sé si os ha pasado, pero yo conozco personas, unas cuantas, que muchas veces han dicho que querían conseguir algo y nunca lo consiguieron. Es decir, esas personas lo que tienen es un saboteador interior.
Y ese saboteador interno son las interferencias. Entonces, pretender un objetivo sin plantearte tus interferencias es tonto, ¿no? Pero también es muy importante saber cuáles son tus recursos internos. Ya no hablamos de lo que pasa por fuera, ¿eh? Por eso también lo tenemos en cuenta, pero sobre todo, cuáles son las cosas internas. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Y después habéis visto que aquí decía anclajes. El anclaje es una respuesta condicionada. ¿Os acordáis de un médico que hace un montón de años empezó a tocar una campanita cuando le daba de comer a los perros? Pavlov. Reflejo condicionado. Y reflejo condicionado es algo que se puede generar sin necesidad de estar dándole la campanita durante 3 semanas. En un instante, en un minuto, uno puede hacerse un reflejo condicionado que apoye sus objetivos. Todos tenemos reflejos condicionados o anclajes, como le llamamos en PNL. Por ejemplo, ¿tenéis el recuerdo de alguna música que en algún momento de vuestra vida, o si pues, cuando estuvisteis enamorados, de repente escuchabais aquella música y algo pues, os derretía así un poquito por dentro? Pues esa conexión entre un pensamiento, un recuerdo y una emoción, eso se llama anclaje. ¿Y sabéis la cantidad de anclajes que tenemos todos los días? Por ejemplo, tener miedo de hablar en público es un anclaje. Y lo que sabemos hoy en día es que se pueden poner nuevos anclajes y se pueden borrar antiguos anclajes. Y algunos serán más fáciles y otros más complejos. Pero como veréis al final, pues hay anclajes muy complejos que se pueden borrar y bastante rápido. Entonces, con esto del objetivo, una de las cosas que tenemos fundamentales es decir, esto es un iceberg y aquí hablamos de los niveles lógicos de lo que hay detrás de cada objetivo. ¿Cómo entendemos el comportamiento? El comportamiento está basado en tus capacidades, en lo que sabes hacer, y también debajo tuyo tienes tus creencias. Es decir, nosotros trabajamos con las creencias para facilitar que los objetivos se puedan cumplir, que los cambios se puedan producir, con los valores, con la identidad. Porque cuando tú tienes un cambio, quieres decir, bueno, yo soy esto, yo soy aquello. Eso tiene que ver con la identidad. Así que hay tantas cosas de alejamiento como de acercamiento, y algunas veces es más importante una que otra. Bien, a esto le dedicamos todo un módulo entonces, y pasamos al 3, que es superar el estrés y encauzar las emociones. ¿Qué hago para estresarme? Diferencias entre el lenguaje verbal y el del cerebro, solucionar las incongruencias entre lo que siento y lo que pienso, la intención positiva de los comportamientos y las técnicas para trabajar con dolores físicos, emociones y contradicciones. En este módulo empezamos a diferenciar claramente que los pensamientos son una cosa y las emociones son otras. Aunque en el lenguaje, muchas veces en el castellano tenemos una confusión, porque la palabra sentir la aplicamos tanto a lo que uno siente en su mano, en el tacto, a sentir frío, por ejemplo, sensaciones en definitiva, con las emociones o los sentimientos. Sentir es lo mismo. Entonces, llega un momento que nuestra palabra, si no aprendemos a diferenciarlo, no nos damos cuenta de que no sabemos solucionarlo. Entonces, aprender a diferenciarlo, aprender a utilizar un lenguaje clarificador nos ayuda muchísimo. En ese sentido tenemos que ser muy precisos. Aparte porque una de las cosas esenciales que aprendemos también en PNL es que los seres humanos no solamente nos comunicamos de forma verbal y consciente, sino que también hay mucha experiencia que transmitimos a los demás de manera no consciente. Quiere decir que nosotros nos entrenamos en ver ligeros cambios en el rostro de una persona, en el color de la piel, en los músculos, escuchar adecuadamente las palabras para ver cómo cambian los sonidos de la voz, percibir esa sensación que tiene una persona cuando se pone nerviosa o tranquila. Es decir, nos especializamos en lo que técnicamente llamamos calibrar. Calibrar es ver, escuchar y sentir con mucho más detalle de lo habitual. Porque en realidad la mayor parte de nuestra comunicación es no verbal. La mayor parte de la comunicación es no verbal. Por lo tanto, yo puedo percibir cosas y de esta forma yo me doy cuenta si estoy dirigiendo bien mi comunicación, si estoy comunicando con una persona, si quiero pues enseñar, o si quiero vender, o si quiero lo que fuera. Entonces me doy cuenta del resultado que tiene mi comunicación. Esta es la clave. Entonces vamos aprendiendo cómo las emociones se diferencian de los pensamientos
Y esa incongruencia entre lo que siento y lo que pienso es otra de las cosas fundamentales. Entonces, ¿de qué manera se puede solucionar algo entre lo que piensas y sientes? Porque eso es quizás una de las dificultades mayores que tenemos, porque lo que siento va por un lado, lo que pienso va por otro. Bien, entonces buscamos la intención positiva de cada una de estas cosas. La intención positiva de qué manera eso que va en contra, resulta que puede ser que muchas veces tengan la misma raíz positiva para nosotros. Y en el momento que lo encuentras, pues esa contradicción disminuye, desaparece, y tú puedes enfocarte con mucha más facilidad hacia lo que quieres. Y por último, en este módulo trabajamos mucho el tema de los dolores. La PNL hoy en día es una de las aplicaciones terapéuticas más importantes, el trabajo con los dolores. Se sabe que la mayor parte de los dolores, el 90% del dolor que sentimos, casi siempre, no digo que sea siempre, casi siempre es más psicológico. El 10% es fisiológico. Pero con todas mis emociones, mis pensamientos, mis miedos, bla, 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 ese dolor, ese 10% se incendia y se logra un 100% de dolor. Entonces lo comprobamos de una manera realmente sencilla, porque la PNL lo que tiene, yo diría que una de las cosas más bonitas es la sencillez que tiene para hacer los trabajos. En nuestra ingenuidad, decía Jung, hemos olvidado que debajo de nuestro mundo de razón yace otro enterrado. Quiere decir que yo creo que puedo dirigir toda mi vida a través de la razón, y es mentira. ¿Por qué? Pues porque tenemos 3 cerebros, como decía hace un momentito. El más antiguo, el tronco cerebral instintivo. El segundo es el cerebro de la parte del sistema límbico, toda la parte emocional. Y el tercero, el cerebro racional. Cada uno de ellos tiene sus intereses y necesidades. Los 3 están trabajando para nuestra supervivencia, para mejorar nuestra vida, pero quien se crea que únicamente puede dirigir su vida únicamente con la razón, pues es que está suprimiendo o apretando, tratando de ocultar cosas que son muy importantes. Reprimir las emociones, reprimir todo lo que es la sensación básica de supervivencia, puede llegar a ser muy peligroso en nuestra vida. Tened en cuenta que hoy se dice que el 90% de enfermedades tiene su origen en la parte psicológica, son psicosomáticas. O sea que no estamos hablando de ninguna tontería. Estamos hablando de la mayor parte de las enfermedades, y nos guste o no, se ha verificado que enfermedades tan complejas, problemáticas y mortales como el cáncer tienen relación con las emociones. Así que entender el funcionamiento, cómo esto se conecta en cada uno de en cada momento, en cada decisión, en cada una de las cosas que hacemos, tanto para mí personal como si trabajo con otra persona, en mi profesión, pues esto es esencial, entender esa conexión entre los 3 cerebros y de qué manera se puede expresar y ordenar. Entramos en el módulo 4, que tiene que ver con la hipnosis ericksoniana. Como yo os decía, Milton Erickson, entonces, él se sana de su problema y con él, ya cuando termina medicina y se hace psiquiatra, empezó a enseñar todo esto porque se dio cuenta de que se podía ayudar a cambiar muy rápidamente. En PNL aprendemos algo muy pequeño de hipnosis ericksoniana. Por supuesto, esto es muy amplio también el mundo de la hipnosis ericksoniana, pero aprendemos sobre todo el lenguaje. Cómo ayudar a una persona que conecte con el inconsciente. De qué manera encauzar sus pensamientos, sentimientos, emociones, es decir, todo lo que está viviendo a nivel inconsciente, de qué manera encauzarlo. Si a alguien le interesa el tema, hay un programa del difunto Redes, digo difunto porque ya se ha dejado de emitir el programa Redes, pero Punset hizo un reportaje muy interesante con un médico neurólogo inglés que se llama El poderoso y sabio inconsciente. Con este nombre lo podéis encontrar en redes, El poderoso y sabio inconsciente. Y es impactante porque nos damos cuenta que yo no puedo decir que sea menos del 90%, es más del 90% de nuestras decisiones son automáticas, inconscientes. Y muchas veces, en vez de querer sacar todo lo que hay dentro, lo que hay que hacer es impulsar adecuadamente al inconsciente hacia lo que tú quieres. Esta es la clave, es decir, darle procesos al inconsciente para que te ayude en toda la situación de tu vida, justamente para que no se conecte con los anclajes negativos, con todos esos recuerdos falsos que tenemos, y de qué manera ir cambiándolos. Erickson decía, la magia no está en las palabras, la magia está en las memorias del que escucha.
Quiere decir que yo esto del péndulo y todo lo demás y todo esto, que es una forma de hipnotizar tradicional, nosotros no lo usamos para nada, simplemente es hablar, es facilitar que la persona conecte con su propia experiencia y de qué manera puede hacer que aquello sea muy potenciador. Y para eso, pues bueno, estudiamos un poquito de cómo funciona el cerebro. Aquí estarían las frecuencias cerebrales. Las frecuencias cerebrales de 0, pues de 0 a 4 ciclos, dormir sin soñar, es la parte cuando a una persona le están haciendo, por ejemplo, una operación, que están con anestesia total, pues entonces pues esto su cerebro funciona entre 0 y 4 ciclos por segundo. Pero durante la noche, en muchos momentos, cuando dormimos sin soñar, nuestro cerebro está funcionando en ondas delta, que tiene que ver con la recuperación de la parte física, el cansancio, todo esto. ¿Cómo lo distinguimos? Muy sencillo. Mirás dormir a una persona y si la persona está moviendo los ojos mientras duerme, eso quiere decir que su cerebro está en ondas alfa y zeta porque está soñando. Pero si no mueve los ojos, y aparte esa persona tiene una respiración profunda, está en ondas delta. Es la parte de la recuperación física. Por lo tanto, si uno puede aprender, como todo lo que existe en la vida se puede aprender, hay millones de personas hoy en día que ya saben hacer esto y otros muchos más que están aprendiendo. Es decir, si uno aprende a dirigir un poquito su cerebro, puede descansar más profundamente de forma más rápida, que es lo que Milton Erickson comenzó a hacer. El tío empezó a dormir mucho menos durante sus estudios y darse cuenta de que podía aprender mucho mejor y descansando a propósito, profundamente, pero en menos tiempo. Después, entonces, este mundo donde dirigimos el foco de atención cuando estamos haciendo un trabajo interior, pues ahí entre alfa y zeta sería el mundo donde uno focaliza para aprender a tomar conciencia de muchas cosas. Ahí es donde no se duerme, sino que uno está despierto y aparece mucha información, porque es el momento en que podemos conectar con la mayor parte de la información que está en nuestro inconsciente. Es decir, eso que tenemos archivado, pues es el momento de conectar profundamente. ¿Todo esto para qué? Para cuando llegamos al mundo beta, que es el mundo de la conciencia externa, donde está el mundo físico y todos los sentidos, tengamos un soporte más seguro, unos cimientos más seguros para poder hacer las cosas que queremos. Y para dirigir no solamente los objetivos, sino la dirección, porque sobre todo Bandler, digamos, nos demostró de que el cerebro no piensa en objetivos, el cerebro piensa en direcciones. Es decir, tú no puedes, tienes el objetivo, el más importante de tu vida, pero durante el día lo que está pasando constantemente es que tu inconsciente está funcionando. Y si no los has puesto de acuerdo, el inconsciente pues va a su bola, porque tiene sus propios programas, su propia historia anterior, y es importantísimo hacer que se sincronicen. Y últimamente se han descubierto que hay otra serie de frecuencias de 35 o 45 ciclos por segundo que se producen cuando todo el cerebro está muy homogéneo. Ondas gamma se llama. Y estos son el cerebro, por ejemplo, cuando una persona tiene una concentración plena en el momento, está viviendo con toda atención lo que sucede en este momento, lo que decía la compañera hace un momentito, aprender a tener la atención en el presente. Y esto es una de las cosas que también son muy importantes para mejorar nuestro comportamiento, nuestro rendimiento. Es decir, aprender a enfocarnos, aprender a dirigir adecuadamente nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, todo esto para lograr un resultado importante. Creo que sabéis que esta luz y la del láser son totalmente similares. Nada más que esta luz irradia toda su reflexión en 180 grados, no, para atrás no va, pero bueno. Mientras que la luz del láser todo eso hace, lo conecta y con otros aparatitos, lo que sea, pero la luz del láser es algo puntual que puede profundizar, puede hacer agujero en muchas cosas. Un pensamiento concentrado es eso. Aprender a dirigir el pensamiento es sumamente útil para nuestra vida y también para lo que nosotros hacemos. Pues yo estoy haciendo coaching con una persona y aprendo a dirigirle adecuadamente el pensamiento, lo que va a lograr esa persona es un resultado mucho mayor o por lo menos más rápido que si el pensamiento está disperso y va de una cosa a otra. Así que este es nuestro objetivo de trabajar, entender cómo funciona el cerebro y trabajar con estas habilidades. Y vamos a algo también muy original de la PNL.
el tema de cómo estructura el cerebro el concepto de tiempo. Es curioso esto. ¿Cómo podemos reorganizar el tiempo para vivir mejor aquí y ahora? ¿Cómo mejorar, cómo lograr comportamientos eficaces gracias a esto? Y cómo crear futuro. Porque la mayor parte de las veces nos están ayudando, pues con el mundo de toda la ayuda personal y todo lo demás, están, bueno, ¿cómo hago para atrás? Pero ¿cómo soy más eficaz creando futuro también hacia adelante? Primero tenemos que recordar de que el tiempo es algo que vamos incorporando racionalmente. Un niño va aprendiendo poco a poco el concepto de tiempo a través de sus vivencias, a través de sus experiencias, y alrededor de los 6, 7 u 8 años es la primera vez que el niño tiene conciencia clara de lo que puede significar la semana que viene, el año que viene o el año pasado. Mientras tanto, el niño está viviendo muy en el presente. Quiere decir que de todas las formas, de toda la experiencia que él va teniendo, se va haciendo su estructura del tiempo. Pues esto no lo descubrió Bandry y Grinder, sino que lo descubrió Tad James. En 1987 publicó el libro Time-Life Therapy y las bases de la personalidad. Es decir, ahí con sus investigaciones, él respondió a esa pregunta básica que siempre hacemos en PNL, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo piensas el tiempo? ¿De qué manera gestionas en tu interior tu forma de pensar? Porque parece mentira, pero algunas personas pueden tener todo su pensamiento delante y no saben decidir dónde está su pasado o su futuro claramente. O otros tienen partes de su pasado totalmente ocultas, o algunos no pueden proyectar adecuadamente hacia el futuro. Entonces, cuando uno aprende a hacer este trabajo, aprende a hacer esta investigación, encontramos dos grandes formas de ordenar el tiempo. Lo que se puede llamar más occidental, que tiene que ver con que el pasado está hacia la izquierda y el futuro está hacia la derecha. Cada vez que piensas en el pasado, ¿cómo te das cuenta? Pues tus ojos se dirigen para un lado, tus ojos se dirigen para otro, o te quedas abstraído. Entonces, al abstraerse, posiblemente estés pensando más en esto, que el futuro está delante y el pasado está detrás. Y entre estas dos grandes formas hay millones de formas diferentes que son la de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros piensa de forma distinta. Cuando llegamos a este módulo ya sabemos si pensamos más en imágenes, en sonidos, en sensaciones, si esas imágenes, por ejemplo, se llaman las partes pequeñas de imágenes, en color, en blanco y negro, es grande, en pequeña, es en movimiento o es estática, es decir, lo que se llaman submodalidades, que codifican las emociones de los recuerdos. Y todo esto lo vamos aplicando aquí para entender un poquito más qué pasa con mi tiempo, qué parte hay consciente y qué parte hay inconsciente. Porque en el momento que lo entiendo, muchas veces el estrés no tiene que ver con todas las cosas que tengo que hacer, sino cómo estoy pensando. Hay personas que lo tienen todo aquí delante. Yo recuerdo de haber trabajado con una persona que estaba desesperada porque tenía el último examen de la carrera y estaba atascado totalmente porque sabía de todo, había pasado estudiando, sabía de una academia, pero cuando quería pensar en algo es como que estaba absolutamente bloqueado. Bueno, primero lo que trabajé es para desbloquearle, relajarle, es decir, permitir que ampliara un poquito, se relajara durante un ratito mentalmente, por supuesto, y después empezamos a separar el tiempo, separarlo literalmente, para que se dieran cuenta qué era lo importante, qué era lo secundario y qué era lo accesorio. Dónde poner lo importante, dónde poner lo secundario, dónde poner lo accesorio. Ahí tenés una regla mnemotécnica muy bonita. ISA. Importante, secundario, accesorio. Porque cuando uno aprende a enfocarse en esto, tanto como para estudiar, como para enseñar, como para lo que sea, pues entonces esa persona se dio cuenta cómo podía organizar, era muy visual en su pensamiento, cómo pudo visualizar su forma de pensar, se creó como una gran margarita. La clave es que al final le permitió darse cuenta de todas las cosas, cómo estaban conectadas y aprobar su asignatura, que era lo que quería. Quiere decir que darnos cuenta cómo pensamos en el tiempo es una de las capacidades más bonitas que podemos tener y más rentables, vamos a decir, para nuestra propia vida. Y tiene que ver esto también mucho con los tres cerebros, porque el cerebro reptiliano está en el presente. El cerebro emocional conecta el pasado con el presente y el cerebro racional es el que puede pensar en el futuro. Vamos a ver, no se puede amaestrar a un reptil. Se lo puede dirigir, vamos a decir, pero exclusivamente a través de la alimentación o el miedo o lo que sea.
Pero eso de enseñarle a hacer algo, habilidades que no tienen que ver exclusivamente con la supervivencia, eso tiene que ver ya con los mamíferos. Estos mamíferos que tienen emociones son los que comienzan a recordar el pasado. Por eso, desde el mamífero más pequeñito, una rata, hasta el más grande, un elefante, tú puedes amaestrarlo. Porque tienen memoria del pasado y entonces repiten una rutina y la aprenden. Pero esos animales mamíferos no tienen una proyección hacia el futuro porque no tienen el mundo de la razón y el lenguaje que tenemos los seres humanos. Entonces, muchas de estas dificultades son de qué manera conecto los tiempos de los tres cerebros. El tiempo instintivo, presente, el tiempo emocional, pasado, presente, y el tiempo futuro, pasado, presente y futuro, el racional. Así que todo esto tiene vinculación con nuestros cerebros. Vamos llegando al módulo 6, que es hablar de creencias y valores. Y todo esto tiene que ver por las posibilidades de cambio. ¿Cómo podemos cambiar? Digo esto porque entender cómo funciona esta maquinita maravillosa que se llama cerebro, mente, como queráis llamarle, me da lo mismo, nos ayuda a cambiar en lo que es el eje de nuestra vida. Digo que es el eje porque lo que está debajo de nuestras capacidades son las creencias. Si yo creo que puedo, es verdad. Si yo creo que no puedo, también es verdad. Supongamos que yo me he preparado muy bien esta conferencia y llego y veo una cara por ahí, mi tía Palmira. Es como que de repente me viene un recuerdo de mi tía Palmira, que era malísima conmigo, que se metía conmigo, que me minusvaloraba constantemente, me ninguneaba, como se dice hoy en día. Interiormente ese recuerdo, esa emoción de mi tía Palmira emerge y yo algo tengo de inseguridad. Basta con que pase, que vea la mirada rarita de otra persona y ya las creencias me están bloqueando para no poder hablar en público. Pero esto para cualquier cosa, sea lo que sea. Las creencias son el soporte de todos nuestros comportamientos, junto con los valores. Por eso se dice que las creencias y los valores son como el sistema operativo del cerebro humano. Lo que pasa por ahí, eso funciona de una manera u otra. Nos pasa a todos. Por lo tanto, cambiar el mundo de las creencias es esencial. Y darnos cuenta cuáles son las creencias de distintos órdenes que hay, porque hay creencias que tienen que ver pues con el mundo de la supervivencia, con el mundo de las relaciones, lo que decía todo lo que es la pirámide de Maslow. Entonces una cosa es la supervivencia, otra cosa son las relaciones, otra cosa es lo que de la parte intelectual, la autoestima que decía él. Esto tiene que ver con este mundo interior. Si tú no tienes autoestima, todo lo que haces por fuera siempre, por más brillante que seas en otro plano, siempre tienes un hueco ahí. En cualquier momento metes la pata en el pozo y se te bloquea toda tu capacidad de hacer cosas. Por lo tanto, trabajar ese mundo de la autoestima y cómo los sistemas de valores son como un motor para nuestra vida es una de las cosas importantes que hacemos con esto. Y lo planteamos con un plan, una planificación. Aquí están los entornos, comportamientos, capacidades, creencias y valores, la identidad, lo transpersonal, lo más que tú, y hablamos de cómo te motivas. Es decir, te motivas porque aquí abajo, para los que nos ven bien, dice motivación extrínseca. La motivación que viene de fuera tiene que ver más con el entorno y los comportamientos. La motivación interna o intrínseca tiene que ver con las creencias y los valores. Y la motivación trascendente tiene que ver con lo más esencial. Una persona tiene una inspiración, tiene una visión, algo que le llega que no sé, por lo cual tiene que luchar y vivir porque es su gran motivación, pero de cualquier forma no es la única. Tenemos estas tres motivaciones. ¿Con cuál nos movemos? Dependiendo de los momentos. Porque si nos vamos a mover siempre por la motivación que tiene que ver exclusivamente con lo que pasa afuera, la extrínseca, vamos a estar dependiendo de todo lo que pasa por allí. Pero si sabemos que hay una motivación interior importante, que nosotros llamamos intrínseca, y que está muy cercana a creencias, valores, identidad, pues entonces tú puedes escoger, tú puedes dirigirte. No estás tan a merced de los elementos externos. Y hay personas que sienten esa inspiración profunda entre del mundo esencial para movilizarse. Tienen su sueño, quieren lograr cosas no solamente para ellos, sino para un grupo o para la humanidad.
Y mirad que esto aquí nosotros dividimos claramente dos partes. Esto tiene que ver una parte con el ego y otra parte con lo esencial. Quiere decir que para nosotros el concepto ego, para la PNL el concepto ego no es un concepto de algo limitador. El ego es la personalidad. Por lo tanto, la personalidad hay que limpiarla, hay que trabajar con ella. No es una cuestión, lo que yo no puedo es dejarme llevar constantemente por todos los temas de personalidad, porque eso oculta lo importante o esencial en mí, pero la clave es saber balancearlo. Y saber balancearlo implica de que hay logros que tienen que ser para el mundo de la materia: supervivencia, beneficios, ambición, control. Y otros que tienen que ver para el mundo interno: despertar, servicio, contribución, conexión. Quiere decir que cuando trabajamos inclusive para una empresa y trazamos objetivos para las dos áreas. Una cosa es todo lo que la empresa tiene que hacer hacia afuera, y otro todo lo que tiene que hacer hacia adentro. Vivimos un mundo ambivalente con esto, porque somos capaces de hablar del alma de la empresa, pero cuando empezamos a hablar del alma del trabajador, no, espera, no me puedo meter en el mundo espiritual. No te estoy hablando del mundo espiritual. Estoy hablando que cada ser humano se mueve por algo profundo, independientemente de los beneficios externos. Te mueves también por algo profundo, y eso es lo que nos interesa. Descubrir qué es lo profundo que te mueve, porque eso es fundamental para tu propia vida. Y por supuesto para la vida de un sistema que puede ser el sistema empresa. Quiere decir que este mapa, que es originario de Robert Dilts, a su vez modelando a Gregory Bateson, pues nosotros lo ponemos en marcha para entender cómo te motivas, qué haces, cómo eres capaz de generar conexión con todo esto. Y ahí las creencias y los valores son nucleares. Si trabajamos con esto, nos podemos fácilmente empezar a subir y a bajar, vamos a decir, por esta pirámide. Bueno, módulo 7, nos estamos acercando al final. Encontrar el origen de los hábitos, las emociones, de dónde vienen esos comportamientos, muchas de las cosas que habéis dicho vosotros hace un momentito. Encontrar el origen olvidado de los problemas emocionales, cómo encuadramos y reencuadramos la vida personal y profesional, técnicas muy potentes sobre el encuadre, 6 pasos, los cambios de hábitos. El hecho de que la PNL tenga un gran éxito en hábitos tiene que ver porque sabe cambiar la dirección de cuando una persona va a hacer algo, cómo generar un nuevo circuito neurológico hacia donde la persona quiere. Desde lo más sencillo, desde un niño que vaya a morderse las uñas, que es un automatismo, o fumar, o beber, o comer en exceso, sea lo que sea, me da lo mismo. Es decir, cómo romper esto. Y el romper tiene que ver con la redirección, porque no se trata de evitarlo. Entonces lo que hace la PNL es, esa energía que iba dedicada a morderse las uñas, pongamos por ejemplo, pues de repente la diriges a otro objetivo, la cambias, le cambias el movimiento. Esto es como en el Aikido. Es decir, en el Aikido como arte marcial tú no peleas con el otro, sino que aprovechas la fuerza del otro y lo diriges hacia otra cosa. No te opones a la fuerza, sino que la diriges. Entonces no se opone la PNL a la fuerza de cualquier hábito, sino que dice, bueno, ¿cómo puedo utilizar esto como una energía para lograr lo que yo quiero? Así que es una de las cosas más bonitas, y ahora veréis algunos ejemplos de esto. Quiere decir que lo que hacemos en todo este gran entramado que hay en nuestra cabecita es, a través de todo lo anterior, entender qué parte tiene de instintivo, qué parte tiene de emocional, qué parte tiene de racional y cómo puedo dirigirlo. Es decir, ya estamos acercándonos como al final del curso. Ya tenemos todas esas otras herramientas anteriores para poder cambiarlo. Decía Ortega y Gasset esta frase, ¿os acordáis? Yo soy yo y mis circunstancias. Hay gente que usa esto como excusa, ¿sabéis, no? Bueno, no puedo hacer nada porque, claro, mis circunstancias. ¿Qué es lo que se hace en un proceso de coaching? Por ejemplo, un proceso terapéutico, un proceso de cambio, en definitiva. Ayudarle a la persona a entender que yo soy yo y lo que entiendo de mí y de mis circunstancias. Porque si tú te entiendes a ti mismo como una persona que no tiene capacidad para resolver este problema, de enfrentarse a esto, a aquello y lo demás, y tus creencias van por ahí, pues no lo lograrás, ¿eh? Pero en cambio, si a través de toda la práctica anterior tú te vas entendiendo que tienes posibilidad de cambio, hay una nueva idea de ti mismo. Y al mismo tiempo, esa idea que tienes de las circunstancias, de lo que está pasando fuera, tú le puedes ayudar a que las replantee, las reformule, las reprograme, como queráis llamarle.
Quiere decir que en un momento determinado, donde yo entiendo que hay dificultades, pues empiezo a decir, ah, pero aquí hay una oportunidad. Entonces, todo proceso de cambio que nosotros hacemos es redireccionar tanto lo interno como la comprensión que tengo de lo de fuera. Dependiendo de la comprensión que tengo de lo de fuera, pues todo mi comportamiento cambia. Quiere decir que ahí tenemos una interacción muy bonita. Lo que yo pienso de mí, lo que está pasando fuera, las dos cosas son importantes. Y así llegamos al cambio de historia personal, que es el módulo 8. Cómo recodificar los recuerdos del pasado, cómo instalar todas respuestas positivas. Es decir, cómo es la ecología del cambio que nosotros proponemos. Quiere decir que este módulo está en el centro de todo el trabajo, porque lo que se trata con todo lo anterior, los 7 módulos anteriores, comunicación, diseño de objetivos, cambio emocional, todo el tema de la hipnosis ericksoniana, que las creencias, las capacidades, los hábitos, es poder dirigir adecuadamente tu cambio o el cambio de otras personas.